El entendimiento filosófico es el entendimiento que aparecerá después, o bien que puede aparecer después. Entendamos que no todos llegan a ser filosóficos. Necesitamos una familia que lo fomente y un colegio que lo fomente. Y de aparecer, aparece alrededor de los 15 años y en general es muy profundo y toma todo el ser de los adolescentes. El entendimiento filosófico es aquel que comienza a hacer esquemas mentales para explicarse la realidad completa. Y cuando un niño ha logrado incorporar un esquema a su ser y comienza a explicarse toda la realidad a través de ese esquema, generalmente se torna muy intransigente. Este es el minuto que es tremendamente peligroso, porque si un profesor es ideológico, puede moldear las cabezas de sus alumnos que pueden moverse hacia el entendimiento filosófico y ocuparlas en totalidad. Y este es el momento en que la ideología puede penetrar profundamente en los colegios. Por eso es fundamental que cuando se manifiesta el entendimiento filosófico, el profesor que mueva a los niños para que entren en este entendimiento no sea filosófico, sino que sea irónico, que implica ser irónico. El entendimiento irónico, que es el último entendimiento, es un entendimiento que implica un gran entendimiento filosófico por mucho tiempo, implica mucho conocimiento filosófico. Y cuando uno comienza a saber mucho del pensamiento y de la filosofía y de los esquemas que han explicado la realidad, uno se da cuenta que todos los esquemas, incluso el más adecuado, tiene anomalías. Y por lo tanto, si el profesor que está enseñándole a los alumnos y les está hablando sobre lo que es la corriente del marxismo, que es un esquema para explicarse toda la realidad, o les va a hablar del capitalismo, que es otro esquema para explicarse toda la realidad. Por lo tanto, si el profesor es marxista, convencido, él es un filosófico, y les enseña a sus alumnos van a terminar todos marxistas. Si el profesor es un capitalista convencido y por lo tanto considera que, porque generalmente el que es filosófico puro, ni siquiera mira al que piensa distinto que él, es incapaz de sentarse en una mesa, es incapaz de conversar, es incapaz de tener amigos que piensan distinto, porque está tan cerrado en su ideología que es incapaz. En cambio el irónico, que ya entiende que sí, Marx tuvo una idea que en muchos aspectos puede haber, de hecho, dio respuesta a un momento tremendo tras la revolución industrial, pero que la teoría tiene miles de anomalías y que en esto se cae y en esto otro se cae y que la evidencia ha demostrado que 70 años en la Unión Soviética, en fin. La teoría de Marx sí es fantástica, si no fuese utópica, diría un irónico, ¿ya? Por otro lado, el capitalismo es lo mejor que hay, pero tiene falencias y por eso hay que buscar de alguna manera parte de uno, parte de otro. El irónico frente a las cosas se ríe y por lo tanto el irónico puede ser capitalista y que su amigo sea un marxista y salir a tomarse una cerveza y no tener problemas. La ironía es fundamental tratar de cuando uno está entrando con niños que son filosóficos, de moverlos hacia el irónico, porque de lo contrario van a ser niños infelices. La gente filosófica que está lleno, todos aquellos que son dogmáticos y que no son capaces de escuchar el argumento del otro, son filosóficos. Cuando uno ve de debates principalmente políticos, son filosóficos. Y son patéticos porque son incapaces de ver lo evidente. Es insostenible ser marxista decimonónico en el siglo XXI. Pero hay gente que habla igual que Marx. Marx habló para el siglo XIX, no en el siglo XXI. Ha pasado mucho entre medio. Y de algún modo no se puede decir que el capitalismo descarado, como se dio en el siglo XIX, particularmente si uno piensa en Estados Unidos, en estos grandes formadores de Estados Unidos, tampoco es sostenible. Hoy día el mundo ha cambiado muchísimo y por lo tanto defender una postura o defender la otra, así como en absoluto, no ha lugar. Pero evidentemente que los que son filosóficos no ven eso. Y por lo tanto, el marxista convencido habla de los derechos humanos en contra de los regímenes que han tenido algo, pero jamás ve si el marxismo ha ejecutado también abusos contra los derechos humanos. Entonces, este como doble estándar es lo que se da en los filosóficos. En cambio, el irónico es capaz de navegar en un lado u otro. ¿Queremos gente feliz? Sí. Por lo tanto, aquellos que entran en la filosofía es necesario mayor conocimiento.
mucho más conocimiento. Esto implica que los colegios deben hacerse de filósofos, que conozcan la filosofía y no simplemente que hayan leído en Wikipedia un poco la teoría de los distintos personajes. Implica que entiendan, implican que comprendan el pasado y el presente y que puedan hacer a los niños cuestionarse y ver que esa verdad que él está sosteniendo parece que no está en verdad todo el tiempo. Porque nunca ninguna teoría es verdad todo el tiempo. Por lo tanto, los colegios llegan hasta lo filosófico. El irónico puede aparecer, pero sí es importante mostrarle que su postura intransigente es ridícula. ¿Sí? Hay que usar la ironía, hay que ridiculizarlos un poco, porque en el futuro, en la medida que él estudie un pregrado, posteriormente un posgrado, se va a tornar filosófico. Y eso es lo que sucede con la edad. No es que la gente con la edad se pone más tolerante, sino que con el conocimiento que se ha sumado a un conocimiento filosófico, aquellos que eran dogmáticos se van tornando en algo que les permite ser flexibles. La flexibilidad es propio de los irónicos, la rigidez es propio de los filosóficos. No queremos filosóficos, son absolutamente detestables.